vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. En cambio, los fariseos comentaban: este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas y proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy, martes ya de la 14ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 38. Este milagro por parte de nuestro Señor Jesucristo que lleva consigo pues dos tipos de reacciones. Una es de parte de la gente y otra es de parte de los fariseos, y eso nos va a ocupar el tiempo de la reflexión y de la meditación de la palabra hoy. Hermanos y hermanas, nosotros cuando vemos a Jesús en su obra y llevando la palabra y obra del reino de los cielos, vemos estos señalamientos por parte de los líderes religiosos de su tiempo contra Jesús. Los discípulos, hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, no solo ellos sabían que la obra milagrosa de Jesucristo era real y venía de Dios. También los fariseos sabían que no podían dudar de los milagros de Cristo porque no se había visto cosa igual. El problema con los líderes religiosos, y en este caso con los fariseos, es que ellos se dan cuenta de que Jesús está haciendo lo que ellos tienen que hacer y no hacen. Y por eso es como una cierta acusación, porque cuando Jesucristo hace los milagros a estas personas que están en situaciones desgraciadas, ellos se dan cuenta de que ellos pudieron ayudarlos, pero no los ayudaron porque su interpretación acerca de cómo tratar al pueblo, qué llevarle al pueblo, qué permitirle al pueblo buscar de Dios, era totalmente errónea, o si la sabían, no la estaban haciendo. Y de eso vamos a tratar hoy en la palabra de Dios que vamos a reflexionar. La idea fuerza en Jesús, porque Jesús hará lo que otros no hicieron por ti. Y eso es lo que vemos nosotros de lleno y plasmado en la palabra de Dios hoy. Vamos a comenzar con nuestra reflexión y nuestra meditación, hermanos y hermanas. Estos dos tipos de reacciones que vemos hoy ante el milagro de Jesucristo, cuando es capaz de exorcizar a este hombre de un demonio que lo tenía mudo y lograr, pues, reprender al demonio y que la persona volviera a hablar, hermanos y hermanas, cae dentro de una perspectiva de dos reacciones. La gente tiene una reacción, los fariseos tienen otra reacción. Miren la reacción de parte de la gente ante el milagro de nuestro Señor Jesucristo y lo que esto transmite para cada uno de nosotros. Está en el versículo 33. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Ese es el pueblo, la gente sencilla, la gente que va detrás de Jesucristo buscando precisamente sanación, liberación, ayuda, consuelo, perdón, de vuelta a la casa del Padre. Se maravillan y son capaces de decir: aquí nunca ha pasado cosa igual que lo que estamos viendo con este hombre. Sin embargo, por su parte, ante el mismo hecho, mira la reacción de parte de los fariseos. Está en el versículo 34. En cambio, los fariseos comentaban: este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. ¿Ves que hay dos tipos de reacciones ante la obra del reino de los cielos de parte de nuestro Señor Jesucristo?
La proclamación, hermanos y hermanas, de la buena nueva del reino de los cielos por parte de Jesucristo el Señor va siempre acompañada de sanar todas las dolencias y las enfermedades. Eso queda claro hoy en el versículo 35, ¿no? Al salir Jesucristo nuestro Señor a predicar, hermanos y hermanas, Jesús notaba en aquellas personas y los miraba, los evaluaba, los conocía, hermanos y hermanas. Y esta gente que se iba detrás de Jesús, que escuchaba a Jesús, que sacaba tiempo para nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, estaban decaídos y estaban desanimados como ovejas sin pastor. Versículo 36 de hoy. Y esto llevaba a Jesús, hermanos y hermanas, a tener una gran compasión por cada uno de ellos, nos dice el versículo 36. Vamos a actualizar esto. Piensa en este evangelio y piensa en ti, en tu familia, en tu matrimonio, en tu comunidad cristiana. Muchos de nosotros, hermanos y hermanas, estamos decaídos y desanimados por muchas cosas en la vida, y por eso, una de las razones por las que buscamos a Jesús es para que Jesús nos sane, hermanos y hermanas, de nuestras dolencias y que nos sane también de nuestras enfermedades, porque estamos convencidos de que Jesús siente una gran compasión por cada uno de nosotros. Ahora, una cosa es, hermanos y hermanas, que tú y yo nos maravillemos por lo que Jesús puede hacer por cada uno de nosotros, porque el poder de Dios está en Él. Esa es la posición de la gente, ¿verdad? Y otra cosa es, hermanos y hermanas, que yo me escandalice con Jesús al creer que Jesús no obra por el poder de Dios, sino por el contrario, con el poder del mal. Esa era la posición de los fariseos, una posición que lo que arrastra por detrás es, hermanos y hermanas, que Jesucristo está haciendo lo que los pastores de su tiempo no hacían por su rebaño. Y esto claramente chocaba y hería profundamente a los pastores de aquella época, a las personas que estaban encargadas de la institución religiosa, a los líderes religiosos, a los fariseos, de que Jesús, cuando obraba, hacía lo que ellos se supone que hicieran y no estaban haciendo por el pueblo. Y esto causaba celos, hermanos y hermanas. La gente se estaba yendo detrás de Jesús y se estaban escapando precisamente de estos fariseos. Por eso es que este milagro de sanar, de sacar el demonio, en la mudez que tiene esta persona, significa mucho acerca de la situación del pueblo. Están como que mudos, como que no pueden hablar lo que les pasa verdaderamente, decir la verdad de su situación. Jesús hoy, hermanos y hermanas, se da cuenta de algo muy profundo que sucede en las personas, así que no se ve a simple vista y no es algo que es superficial. Y ahí para nosotros, hermanos y hermanas, hay una gran enseñanza. Es decir, todos esos males que sufría el pueblo y la gente, hermanos y hermanas, están decaídos, están desanimados, están con sus propias dolencias, están llenos de enfermedades. Todos esos males para Jesús eran, hermanos y hermanas, manifestaciones de un mal mucho mayor, de un mal mucho más amplio. Aquello revelaba mucho. Es como un iceberg. ¿Sabes la imagen del iceberg, verdad? Que es como ese pico que sale en estos sitios que son pues como el Polo Norte o el Polo Sur, totalmente fríos, como unas montañas de hielo. Nosotros conocemos el iceberg tal vez por lo superficial, porque sale como un pequeño cono de hielo en la superficie, pero si nos sumergimos en el agua nos damos cuenta que el iceberg se sigue ampliando y en el fondo es mucho más grande que lo que se puede ver a simple vista. Y eso es lo que nota Jesucristo, las dolencias, las enfermedades, la situación que tenían esta gente, lo decaído que estaban, lo desanimados que estaban. Era simplemente una cosita como un iceberg que superficialmente se veía, pero si vamos al fondo, esto era la consecuencia, hermanos y hermanas, de un mal mucho más amplio y mayor. Ese mal tenía el poder, hermanos y hermanas, de arruinar la salud de las personas, lamentablemente, y Jesucristo identifica ese mal, ese origen que está ahí y que hace tanto daño a cada una
de estas personas que están sufriendo y pasando por ese momento. Uno de ellos, hermanos y hermanas, de esos grandes males que está en el fondo, es el abandono total de las personas. El abandono de no ayudarlos, de que no encuentran consuelo por parte de sus líderes religiosos y de sus pastores. Estaban en abandono total y se encontraba así gran parte de aquella gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Otro de los males que en el fondo y tenía la raíz de muchos de estos otros males que se podían ver a simple vista era el estado deprimente, hermanos y hermanas, en el que vivían muchas de las personas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y algunos, hermanos y hermanas, de estas personas estaban lamentablemente destinadas a pasar los años de su vida que le quedaban viviendo bajo estas condiciones. ¿Estás viendo lo que Jesús veía en el fondo? Y ciertamente lo tenemos que aplicar a nuestros días. Mucho de lo que nosotros vemos de dolencias, de quejas, de desánimos en las personas que lo exteriorizan, que nos lo cuentan o se atreven a compartirlo con nosotros, hay unas raíces mucho más profundas, hermanos y hermanas, que solo Dios ve, que solo Dios conoce verdaderamente el origen y dónde se encuentra la raíz de todo esto. Los fariseos, por su parte, hermanos y hermanas, que ven un mal en el bien que Jesús hace, y por eso dicen que obra con el poder de Beelzebú y demonizan a Jesucristo atribuyéndole a la obra buena la cosa mala, no pueden negar, hermanos y hermanas, la realidad de que Jesús transforma vidas. Los fariseos sabían que Jesucristo transformaba las vidas. Es más, los fariseos sabían que esos milagros eran verdaderos, que Jesucristo, hermanos y hermanas, los líderes religiosos sabían que era un buen pastor y era un tremendo pastor, hermanos y hermanas, no solamente de palabra, sino ellos veían que Jesucristo era pastor de palabra y obra. Pero los milagros de Jesús, hermanos y hermanas, por el bienestar de aquella gente, revelaba que ellos, los líderes religiosos, los pastores de aquel tiempo, los fariseos, tenían una misión y no la cumplían, hermanos y hermanas. Se supone que ellos estuviesen ayudando al pueblo. Entonces no estaban cumpliendo la misión o habían tomado la misión equivocadamente y estaban aplicándola erróneamente, hermanos y hermanas. Eso era lo que estaban haciendo los líderes religiosos, los pastores del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Les decían a la gente, hermanos y hermanas, que su enfermedad venía y era provocada precisamente por castigos de Dios, que era una consecuencia precisamente de sus pecados. Y por lo tanto la gente, cuando venía en busca de ayuda, y sus pastores y sus líderes religiosos le decían: tú estás enfermo, tú tienes esa dolencia, tú no puedes hablar, tú estás ciego, o tú estás cojo, o tú tienes una parálisis, o aquel está endemoniado. Eso es un castigo de Dios. Esa persona está sufriendo porque ha cometido un pecado y Dios lo está castigando. Esa persona hay que sacarla de la comunidad porque oficialmente tenemos que aceptar que Dios lo está castigando públicamente y no es parte de nuestra gente, no es parte de la gente que está bien con Dios, y por lo tanto tenemos que excluirlo, tenemos que excomulgarlo. Nadie puede juntarse con él, hay que aislarlo totalmente de la comunidad. Esto era, hermanos y hermanas, lo que la gente lamentablemente experimentaba personalmente en aquel tiempo de parte de los que tenían que ayudarlos y darle la mano en su situación de desgracia. Por eso es que decimos que lo que hace nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, revela que ellos de alguna forma no estaban haciendo lo que tenían que hacer. ¿Cómo es posible, hermanos y hermanas, que se piense que las personas que están decaídas, que las personas que están desanimadas, que las personas que tienen dolencias o enfermedades, todo eso son castigos de Dios? O que tienen lo que se merecen, o que hay que tomar una acción de separarlos. La gente, como tú y yo, hermanos y hermanas, cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos a Dios, cuando conocemos al Espíritu Santo, cuando conocemos nuestra iglesia, cuando conocemos las cosas de Dios, tú y yo vamos en busca, hermanos y hermanas, de hallar fuerzas en Dios. Eso es lo que tú y yo queremos. Y más de nuestros pastores, y más de nuestros
líderes religiosos. Lo que queremos encontrar es que nos lleven a buscar ayuda, fuerza en Dios. Y también que nos ayuden a encontrar esperanza, hermanos y hermanas, en Dios. ¿Para qué? Pues, hermanos y hermanas, para salir de nuestra dolencia, para sanar de nuestras enfermedades. Entonces uno se pregunta, ¿quién tiene la misión de ayudar a la gente, hermanos y hermanas? A esa gente que se siente excluida hoy en día. Esa gente que sienten que están excomulgados, que están en entredicho, que no pueden comulgar, que no pueden confesar, hermanos y hermanas, que están excluidos de la gracia de Dios y se lo siguen señalando y sacando en cara. Y que de alguna forma están como condenados, que no tienen salvación. Y perpetuamente los han condenado de por vida, erróneamente. Hermanos y hermanas, terrible si vivimos bajo esa situación. Por eso la gente, hermanos y hermanas, de aquel tiempo se maravilla por lo que encuentran de parte de Jesús. Y tú y yo sabemos que nosotros lo que encontramos por parte de Jesús es maravilloso. Encontramos la gracia cuando hay gente que no nos ayuda a encontrar la gracia. Encontramos el perdón cuando hay gente que no nos perdonan. Encontramos la inclusión, o sea, eres hijo de Dios, cuando otros nos excluyen y nos dicen tú ni cristiano pareces. Encontramos la salvación cuando otros lo que se dedican es a condenarnos. Encontramos el favor de Dios cuando otros nos niegan la ayuda que viene por parte de Dios. Los milagros de Jesús, hermanos y hermanas, ponen de manifiesto que la forma de tratar y solucionar estos problemas de parte de algunos pastores y líderes religiosos, hermanos y hermanas, que padece gran parte de la comunidad cristiana, del pueblo, por situaciones diversas, vengan de donde vengan, hermanos y hermanas, o sea, ponen de manifiesto que tratar a la gente así, eso no es lo correcto. Y si no es lo correcto, estamos en un error, hermanos y hermanas. O sea, tratar a la gente así, cuando vienen a buscar consuelo y no darles consuelo, marginarlos, señalarlos. Hermanos y hermanas, ¿qué soluciona eso? Eso lo que hace es que agrava más el problema. No se convierte el pastor ni el líder religioso en la solución, sino que se vuelve parte del problema. Y ese es el señalamiento de Jesucristo, hermanos y hermanas. Por eso los fariseos, hermanos y hermanas, atribuyen a Jesús el poder demoníaco cuando obra milagros, porque para ellos era inconcebible que Dios ayude a un pecador. Para el fariseo era inconcebible que Dios tuviese misericordia con un pecador o que lo sacara de una exclusión o de estar excomulgado y lo volviera a reintegrar a la comunidad. Para ellos eso no se podía dar. Y precisamente no se puede dar porque se supone que ellos lo hicieran en el nombre de Dios y no lo estaban haciendo, y ahora Jesucristo lo está haciendo en el nombre de Dios. Lo que ellos se supone que hicieran, no lo están haciendo. Por eso es que nosotros buscamos ese refugio en Jesús el Señor. Fíjate cómo es nuestra idea fuerza para hoy: confía en Jesús, porque Jesús hará lo que otros no hicieron por ti. Y por eso es que vamos en busca de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, en el fondo hay un mal mayor, en el fondo hay una malicia. Y es terrible cuando los líderes religiosos, por su actitud y la forma de llevar su pastoreo, o los que están encargados de devolver las ovejas al rebaño, hermanos y hermanas, lo que hacen es fomentar más la miseria y la malicia para las personas y no los integran a la comunidad y llegar a la salvación a través de Jesús. ¿Cómo podemos concluir nosotros este evangelio? Que es fuerte, hermanos y hermanas, pero es palabra de Dios y tenemos que analizarla y hacerla nuestra, en nuestra interiorización. Pues mire, vamos a concluir de la siguiente manera. Tú y yo, hermanos y hermanas, estamos convencidos de que Jesús soporta nuestros sufrimientos y carga con nuestras dolencias. Así nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 17, y en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y 4. Léelo, porque eso te va a llenar a ti de mucha paz, de encontrar en Dios la solución y sobre todo de encontrar esperanza en nuestro Dios. En Jesucristo nosotros encontramos, hermanos y hermanas, palabras de consuelo, incluso cuando estamos desanimados por las razones que sean. Así también queda manifestado en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4.
Hermanos y hermanas, si una oveja del rebaño del Señor no encuentra eso que hemos dicho ahora en su pastor, en su líder religioso, en quien está supuesto a darle la mano como hermano en la fe, si yo no encuentro eso, hermanos y hermanas, no estamos sanando las dolencias de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestros matrimonios, de nuestra familia, de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas. No estamos sanando las dolencias del pueblo como lo hizo Jesús, como lo enseñó Jesús y como nos dejó en misión Jesús, que era lo que nosotros teníamos que hacer. Si nos confundimos y nos dedicamos simplemente como pastores, como líderes religiosos o como guías a estar castigando a la gente, a estar condenando a la gente como fariseos, hermanos y hermanas, no estamos sanando nada de las dolencias del pueblo. No estamos ayudando a edificar una iglesia, a encontrar la rehabilitación del pueblo, la sanación en medio de su enfermedad, ¿no? El ánimo y el espíritu de esperanza en medio de esa baja autoestima, esas depresiones y frustraciones por las que pasamos todos, hermanos y hermanas, castigando y condenando a la gente como fariseos que no están sanando las dolencias del pueblo como Jesús. Hermanos y hermanas, si tenemos dolencias, hermanos y hermanas, no es porque te las buscaste. Si tenemos dolencias, no es porque nos las merecemos. Y nadie debe pensar así acerca de nosotros o de aquel que esté en una situación desgraciada. Por eso, hermanos y hermanas, hay ovejas que se sienten sin pastor y Jesucristo tiene conciencia de eso. Es más, Jesucristo lo sabe y por eso Jesucristo hoy nos ayuda a evitar que esto se propague, a que esto continúe pasando, ¿no? Porque Jesucristo, en Él tenemos fe, que allí donde no llegan nuestros pastores y nuestros líderes religiosos y no hacen lo que tienen que hacer por nosotros, Dios es nuestro socorro y Dios sigue siendo nuestro escudo. Mira cómo termina el Evangelio de hoy en el versículo 37. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. O sea que continuamente tenemos que orar por los pastores que tenemos para que hagan lo que Jesús les ha encomendado como buenos pastores y orar para que vengan otros pastores también y hagan y cumplan la misión encomendada. En caso de que no lo hagan, nuestra fe nos recuerda, hermanos y hermanas, que Dios va a hacer lo que otros no hacen por nosotros. Oremos al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Para ti y para los tuyos, que les vaya bonito en todo cuanto estén haciendo. Nos vemos mañana con el favor de Dios.